siendo el Hijo de Dios, Él se sometió a la autoridad que Dios había ordenado. A Juan se le conoce como el Bautista, pero no era su apellido, sino que era la labor que él hacía. Y la Escritura dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Esto es importante. Mas Juan se le oponía, porque Juan sabía quién era Jesús, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces vemos que el bautismo no solo tiene que ver, hermanos, con el arrepentimiento, es una declaración de fe, de amor, pero también de justicia divina, donde hombres y mujeres que han reconocido públicamente declaran su fe y dan un paso más en este caminar espiritual, porque este es un paso más que ellos están dando, como cuando nosotros vamos a la iglesia, es un paso más a nuestra vida de fe, pero es aquí donde nosotros debemos determinar ciertas cosas. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Noten aquí otro elemento a considerar, es por inmersión, es total el cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el bautismo representa la muerte del viejo hombre. Y cuando nosotros vamos a enterrar a un ser querido, por lo general, lo enterramos bajo tierra, ¿sí o no? Y lo cubrimos. Y lo dejamos ahí. Y si él murió en Cristo, esperamos que en el día glorioso del Rey, ellos resuciten de entre los muertos. Pero en este caso nos recuerda algo. Hoy vamos a introducir a estas 6 almas del Señor, las vamos a enterrar, a sepultar en las aguas. Pero cuando ellos salgan, ellos resurgen, ellos renacen, ellos resucitan en un nuevo ser. Y eso es lo que anhelamos como familia. Que ellos que hoy van a dar ese paso de fe comprendan y entiendan. No es solo de mojarse, es un acto de fe. Por eso la Biblia nos invita que el que no naciere del agua no puede entrar al reino de los cielos. Amén. El que no naciere del agua. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Ellos van a nacer del agua. Amén. Y paradójico en la vida, todos los que hoy estamos aquí, todos los que fuimos formados en el agua. Amén. Antes de estar aquí fuimos formados en el agua. Entonces vemos, hermanos, que es producto de algo que ya el divino creador dejó establecido a todos. Por eso es importante que todos demos este paso. Alguien podría decir, pero no, yo no le miro cambio, yo no le miro que haya cambiado. Hermano, no se trata de que cambie a sus ojos. Es que Dios puede hacer de algo que es inútil para los ojos del hombre, hacerlo algo útil. Amén. De algo que no era valorado ni estimado, Dios le puede dar un valor extraordinario. Amén. Eso es lo que esperamos. Tenemos a 6 hermosos hermanos, 3 hermosas damas, 3 hermosos caballeros. Agradecemos a Dios por la familia que los acompaña. Y quiero recordarles que este es un acto de familia también. Quiero que busquen el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a encontrar a una mujer llamada Lidia, la primera mujer del Nuevo Testamento convertida al Señor. Capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a concentrarnos ahí, probablemente en el verso 13, 14, 15, donde comienza diciendo que Dios puso en el corazón de Lidia que pusiera atención. Dios le abre su corazón para que ella atencionara las palabras del apóstol San Pablo. Porque cuando usted pone atención a la palabra hace un rema en su vida, hace cambios en su vida. Pero cuando usted no pone atención a la palabra no puede hacer ningún cambio. Porque lo que hace posible, como lo que maneja el clutch, es necesario para hacer un cambio. Así también en nuestra vida espiritual. ¿Qué dice el libro de los Hechos, capítulo 10? Y un día de
Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Amén. Vemos ahí que comienza con un miembro de la familia, con una mujer llamada Lidia. Pero esa mujer hizo algo extraordinario. Ella cumplió aquella promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Esto es algo que debe estar impregnado en nosotros como algo de fe, que no podemos claudicar por muy difícil que se vea la situación. Esta mujer Lidia nos da un ejemplo. Yo pregunto a las mujeres que están hoy aquí, ¿están haciendo algo para ganarse a su familia para Cristo? Esta mujer nos enseña y nos muestra. Era una empresaria, una mujer de negocio, y no era fácil en aquel tiempo ser una persona de negocio. No era fácil. Pero aún así, se juntaron, dice, como era costumbre, porque quiero decirles algo como parte de la historia. Las sinagogas judías no se abrían si no habían 10 hombres convertidos, mínimo. Y ahí estaban todas las mujeres, si usted puso atención, y se juntaban junto al río, porque ahí en el río, ahí nomás eran bautizadas. Todas las que se arrepentían de sus pecados y confesaban a Jesucristo como Señor y Salvador y único como suficiente salvación para ellas, ahí nomás eran bautizadas. Y eso pasó con Lidia. Pero Lidia no se quedó ahí, llegó a su familia. Probablemente a su esposo, probablemente a sus hijos. Porque yo invito a todas las mujeres que hoy están aquí, trabajen por su familia. Ustedes quieren tener largura de años, yo no les puedo decir de solo felicidad, pero sí de estabilidad. Tengan a Cristo en su corazón y en su hogar. Tengan a Cristo en su hogar como la piedra angular de cada uno de sus hogares. Y eso va a cambiar y va a transformar. Por difícil que se ponga la situación, Dios siempre va a dar una palabra, siempre va a haber una salida. Otra cosa interesante es que Cristo se sometió al bautismo. Ya lo vimos en la lectura anterior. Pero también el bautismo nos habla de una regeneración, que es lo que esperamos como iglesia. Que cada uno de los candidatos que hoy están acá comprenda que sus vidas tienen que cambiar de ahora en adelante. ¿Cómo va a ser? Dios sabrá. Pero ustedes tienen que comprometerse aún más con ustedes mismos, pero sobre todo con Dios, de ser mejores personas, para que el nombre de Cristo no sea blasfemado por causa de ustedes. Porque de ahora en adelante la gente va a señalarle, no como antes. Ahora ustedes tienen un agregado y no te bautizaste y no vas a la iglesia. Es un agregado que de repente podría ser como juzgamiento y señalamiento, pero en el cielo es un triunfo, es un galardón, es un premio. Así lo deben de ver. Por eso hay una lectura importante. Le voy a pedir a mi hermana, que me ayude. Porque nos habla de esto que debe de hacer y que nos recuerda a nosotros que debemos someternos a ello. Vamos a mirar en 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Y alguien busque Gálatas también, capítulo 3, verso 27 y 28. Vamos a mirar ahí algunas lecturas interesantes. Pero cuando les hablo que habla de la regeneración, Víctor, mientras ustedes preparen esa lectura, voy a pedir a Víctor que me ayude con una lectura. Juan capítulo 3, versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. Le respondió Jesús: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora lea el 5 y el 6. Respondió Jesús:
Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Miremos aquí una regeneración, un cambio. Si bien es cierto, naturalmente nacimos en el agua, fuimos creados en el agua, formados en el agua, en el vientre de nuestra madre. Pero ahora que estamos en este mundo, Dios nos invita nuevamente a regresar a las aguas. El libro de Apocalipsis nos habla de un río que sale del templo de Dios, cuyo lugar es lleno de esas aguas preciosas que traen sanidad a todo ser viviente. Y eso es lo que produce el acercarnos a las aguas. Por eso hoy, esta mañana, nos es imperativo reconocer que el bautismo no solo es un simbolismo, es un mandamiento establecido por Dios, sancionado por el Señor. Vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gálatas capítulo 3, versos 27 y 28. Amén. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias al Señor porque podría darle cantidad de lecturas referentes a esto, pero yo creo que ustedes pueden comprender el propósito del bautismo. Juan el Bautista decía, arrepentidos y convertidos, y bautícese cada uno para perdón de vuestros pecados. El bautismo es la declaración pública. Por ejemplo, muchos podemos vivir en unión libre y amar a nuestra compañera o al compañero, pero llega un momento donde tenemos que legalizar esa unión libre. Y eso establece algunos parámetros beneficiosos para ambos, pero también lleva legalismo y compromiso. Esto es lo mismo que ellos están haciendo. Ellos están comprometiendo públicamente. Están declarándole al mundo que están renunciando. Escuchen lo que les estoy diciendo. Porque si todavía no quieren renunciar, están a tiempo. No se podría hacer. Porque sin arrepentimiento genuino del corazón no podemos entrar a la casa. Tienen que comprender eso. Pero gracias a Dios, cada uno de ustedes, está su familia, está la iglesia. Como leíamos en la palabra de Dios, todos somos uno en Cristo. Ya no hay esclavos, ya no hay libres, ya no hay griegos, ya no hay judíos, todos somos uno en Cristo. Donde ustedes vayan, ahí estará Cristo. Porque ustedes de ahora en adelante son uno En Cristo. En una ocasión estaba un etíope que venía sobre todos sus tesoros y venía de adorar al Señor. Eso está en Lucas, en Hechos capítulo 8. Él venía de adorar al Señor, pero había algo. Él comenzó a leer la Escritura, pero él no entendía lo que leía, como le puede pasar a usted o a mí. Hay lecturas que a veces leemos, pero no entendemos. Necesitamos que alguien nos explique. Y para Felipe le era necesario enseñar, pero el Espíritu dice que lo llevó hasta ese lugar donde se encontraba este etíope. Era un africano de Etiopía, un negro de raza, para que usted se identifique. Y venía sobre todos sus tesoros y venía de adorar al Señor. Y la Biblia dice claramente, y el Espíritu dijo a Felipe, versículo 29 del capítulo 8 del libro de los Hechos, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la Escritura que leía era este.
Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me diga de quién dice el profeta esto, si de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, anunció el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús, las buenas nuevas. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Notemos un principio de vida. Tuvo que haberle dicho que era necesario que se bautizara para poder entrar al reino de los cielos. Recuerden, era importante. Y entonces el eunuco preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. La respuesta. Si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, el etíope. Y descendieron ambos a las aguas. Escuchen, no descendió él solo, ambos. Por eso es que hoy vamos a descender ambos a las aguas. Y con este pueblo maravilloso, familiares, amigos, hermanos, compañeros de fe, compañeros de milicia, hoy vamos a entonar y agradecer al Señor. Aleluya. Porque hoy es un día de victoria. Amén. Hoy es un día de gloria. Amén. Hay alguien que le pueda dar palmas al Señor. Amén.